Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas queridas, y también a todos los que nos siguen por las redes. Dios les bendiga, estamos compartiendo la palabra del Señor. Queremos conocer más a Jesús, y si vos estás queriendo conocer a Jesús, es una buena idea que busquemos juntos al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los que estamos presentes. Ahí está. Estamos aquí en nuestra iglesia compartiendo la palabra del Señor con un protocolo muy limitado, un máximo de 20 personas, pero estamos ya con esta pequeña apertura. Es bueno cuidarnos porque el virus está todavía, esta es la mala noticia. Y la apertura es bueno porque tenemos que trabajar y tenemos que hacer las cosas, pero también con mucho cuidado porque que nos abran la oportunidad, que nos den la oportunidad de hacer cosas, no significa que el virus no esté. Entonces, gracias a Dios por la apertura, pero tenemos que seguir cuidándonos fuertemente. Vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el libro de Juan, capítulo 12. Ahí vamos a compartir la palabra del Señor. El sábado pasado y varios sábados hemos compartido acerca de San Juan capítulo 11. El gran tema del capítulo 11 es que Jesús es la resurrección y la vida. Y lo demostró no solo con palabras cuando lo dijo, sino que luego de eso resucita a Lázaro, lo levanta de la misma muerte. Entonces quedaron tan sorprendidos todos los que estaban allí en Jerusalén y también en la aldea que era Betania, donde vivía Lázaro, que dice la palabra, muchos creyeron en él por haber resucitado a Lázaro. Y aquí en el capítulo 12 vamos a ver otra historia. Tiene que ver todavía con la resurrección de Lázaro, pero es otra historia de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Entonces dice así, fíjense, capítulo 12, versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Así que esta historia nueva del capítulo 12 tiene que ver todavía con Lázaro y su resurrección, pero también tiene que ver con otra historia. Y aquí hay por lo menos 7 personajes importantes que actúan de alguna manera para dar trascendencia a esta historia o movimiento a estas escenas. Uno de ellos es Jesús, pero no es el protagonista principal, como suele ser el Señor, sino que aquí es un personaje que actúa poco
pero lo poco que hace es tremendamente importante. Vamos a observar, en primer lugar, en el versículo 1, dice que faltaban 6 días para la Pascua, más o menos entre marzo y abril, lo que hoy llamamos marzo y abril. Faltaban 6 días y el vino del norte venía de una ciudad que se llamaba Efraín, según el capítulo 11, y vino con toda la multitud porque ya los sacerdotes habían decidido matar a Jesús. Entonces él seguramente vino con toda la multitud y entre ellos no era fácilmente reconocible, pero llegó a la aldea, ¿sí?, de Betania, que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, donde en el capítulo anterior, quizá 1 o 2 meses o un poquito más de tiempo antes, había resucitado a Lázaro. Entonces vuelve a la aldea y allí estaba Lázaro, el que había resucitado de los muertos, y también estaban sus hermanas. Dice en el versículo 2, y aquí van los 3 primeros protagonistas: Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, y también estaba María, que hizo esto tan tremendo de derramar, ungir es derramar, volcar o derramar ese perfume en los pies del Señor, y luego también los secó los pies con sus cabellos. No debemos confundirla con la mujer pecadora que hizo lo mismo que María, pero era en la casa de un fariseo. Y era otro evento en la vida del Señor mucho antes. Este ya es prácticamente sobre el momento que Él va a morir en la Pascua. Entonces son 2 eventos diferentes. Sin embargo, aquí tenemos 3 personajes importantes. Note que el Señor está allí, no hace nada, pero la que hace es Marta, que sirve, Lázaro, que está ahí seguramente dialogando con el Señor, y también María, que unge los pies o perfuma sus pies. Aquí vemos en estos 3 personajes las acciones de todos los creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Digo verdaderos porque vamos a ver que también hay algunos personajes que decían ser, pero que no eran. Este es el asunto claro, ¿no? Los lobos vestidos de ovejas. Entonces aquí están verdaderos creyentes. Está Marta, que lo único que se dice de ella es una palabra. Fíjese ahí, en su Biblia, capítulo 12, versículo 2, Marta, ¿qué dice? Marta servía. Marta servía, estaba muy ocupada con servir la mesa, con que todo esté limpio, con que todo esté ordenado, con que las visitas, ¿sí?, el Señor, pero también todos los que habían venido a ver a Jesús, comieran en esta cena. Entonces ella estaba sirviendo. Y esto nos habla, aunque era un servicio doméstico, digamos, ¿no?, de la comida, de las cosas, nos habla de una de las acciones de los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, en algún momento, a partir de que conocen a Jesús, comienzan a servir al Señor, comienzan a servir a Dios. Hay una palabrita griega ahí que es la palabrita, vamos a verla bien, diaconeo o diaconía, que significa servicio. Eso quiere decir que en ese sentido todos somos diáconos o diaconisas, es decir, todos somos servidores del Señor, y es tan importante servir al Señor. Aquel que cree en Jesús, luego, al poco tiempo que creyó en el Señor, tiene ya el deseo de hacer algo por Jesús. Cuando entiende el sacrificio de Cristo a favor de su vida, entonces quiere hacer algo en gratitud al Señor. No que le va a pagar su sacrificio, ni que se va a comprar el beneficio de Dios, sino que simplemente quiere retribuir al Señor todo lo que el Señor sirvió para nosotros. Y ahí está María, que está sirviendo, la diaconía, sirviendo. Y luego está Lázaro, dice, es uno de los que estaban sentados. Uno dice, bueno, estaba sentado, no hacía nada, ¿no? Bueno, pero él estaba dialogando con Jesús. Él estaba escuchando a Jesús, se supone esto, ¿no? Porque en una cena todos hablamos y todos oímos,
y todos compartimos lo maravilloso que es la cena. Es un momento de intimidad, un momento de relajación, un momento de estar felices y compartir. Nadie habla de deuda cuando estamos comiendo, ¿no? Ni habla de problemas con el vecino. Hablamos de cosas que realmente nos interesan. Y ahí seguramente Jesús estaba hablando, por eso digo que no es uno de los personajes más importantes, porque está nomás. Y Lázaro también está. Así que esto nos habla de esa palabrita famosa que es la koinonía, o koinoneo, que significa compartir, tener comunión, tener relación, no solo entre personas, sino también tener una relación con Jesús. Siempre hablamos que nuestra fe no es una religión. Entre nosotros parece que la palabra religión la hemos puesto como una palabra casi mala, ¿no? Mi hijo Fernando me decía, pero en la Biblia está la palabra religión. Entonces él es muy detallista, como buen técnico. Entonces me dice, ahí en Santiago dice, la verdadera religión pura y sin mácula es, bueno, creer en el Señor, pero ayudar a las personas necesitadas y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, es una forma de religión pura y bíblica, ¿no? Pero entre nosotros, lamentablemente, hemos devaluado la palabra religión y la vemos como algo malo. Porque hemos practicado una religión, o no sé de qué religión habrá creído usted, pero hemos practicado una religión ceremonial, ritualista, aburrida, siempre igual. No había una relación con Jesús, no había una relación con Dios. Sí, parecía que estaba tan lejos Dios en el cielo que no podíamos tener relación con Él. Entonces la Biblia nos dice que Él bajó en la persona de Jesucristo y luego envió su Espíritu en nuestro corazón porque Él quiere tener con nosotros una relación personal, una amistad, una relación de padre a hijo. Por eso nos llamamos hijos de Dios, porque tenemos esa relación, una relación de amigos. Le dijo a los discípulos, ya no os llamaré siervo, lo cual somos porque servimos, pero ahora los voy a llamar amigos, porque todo lo que me dijo mi Padre se los di a conocer. Entonces sabemos los secretos del reino de los cielos que están aquí revelados en la Escritura, pero porque Jesús los vino a revelar. Entonces tenemos esa relación con Jesús y es muy bueno que cada día te dediques a cultivar esa relación. Imagínate si yo no le hablo a mi esposa o cualquier marido o esposa aquí presente, no le habla a su cónyuge por una semana. ¿Qué relación es esa, no? O aquellos que han perdido lamentablemente esa relación, entonces la esposa le dice, ¿te gusta la comida? Y él contesta, ¿y te gustaría cambiar algo? No. ¿Y mañana vas a ir a trabajar? Sí. ¿Y qué comida vas a hacer mañana? Sea el hombre o la mujer el que lo haga. Dice, sí o no. Entonces no es una relación eso. Estamos juntos, pero no es una relación eso. Tristemente he visto situaciones así en algunas personas, pero Jesús nos llama a una relación con Él. Por eso oramos. Por eso leemos la palabra. A los niños siempre les explicamos que orar es, bueno, es lección de niño esta, la tienen que saber reclara, ¿no? Orar es hablar con Dios, porque oramos a Dios. Y cuando leemos la palabra, ahí viene el mensaje completo, ¿no? Cuando leemos la palabra, Dios nos habla, Dios se revela a nuestra vida. Entonces ahí tenemos el principio de la relación, hablar con Él y Él nos habla a nuestro corazón y ahí vamos aprendiendo de Él y conociéndole más. Así estaba Lázaro, no hacía nada. Lázaro estaba sentado, escuchando seguramente al Señor, preguntando quizás, compartiendo con Él y teniendo esa relación, esa comunión o koinonía. Y después está el tercer personaje que es María. María era de un corazón muy entregado al Señor, no quiero decir si más que Marta o más que Lázaro, pero aquí se la ve muy entregada al Señor y ella tenía reservado un regalo para el Señor, ¿no? Entonces saca dice perfume, 1 libra, o sea, una buena cantidad, tenía como medio kilo o medio litro,
de perfume, un poquito menos de medio litro, de nardo puro, una plantita que había que macerarla, machacarla, sacar el jugo, hacer todo un proceso con otros productos, otras esencias, y se formaba un perfume. Y dice de mucho precio. Y ahí está Judas, que le pone precio al perfume y dice 300 denarios. Es decir, que el denario era el jornal de un obrero de cualquier clase en esa época. Entonces, más o menos hoy, no sé, usted o vos podés tasar cuánto es un jornal que te pagan o estarías dispuesto a pagar. Pero bueno, eso por 300 son 300 días de trabajo, casi el sueldo o la ganancia de un año. Entonces, era muy caro ese casi medio litro de perfume, era un extracto, no sé, las hermanas me dirán, un Chanel, no sé, un Charlie o lo que fuere, ¿sí? Lo que fuere, pero era muy caro, muy caro. ¿Y qué hace María, que tenía un corazón tremendo para el Señor? Dice que ungió los pies de Jesús. Ungió aquí significa sencillamente derramó. Ungir significa derramar. Por eso el Espíritu Santo, Dios nos unge con el Espíritu Santo, es decir, derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. Y lo que está queriendo decir aquí que simplemente se arrodilló ante el Señor y puso de ese perfume en los pies del Señor. Esto era clásico en esa época porque hacía calor y también las calles, no había calles, eran caminos de tierra, polvoriento, entonces todo el que venía de visita tenía que caminar por esos caminos y entonces llegaba un poco transpirado y también con los pies un poco llenos de tierra y posiblemente con algún perfume que no era el más agradable para la casa. Entonces había un esclavo que se dedicaba a arrodillarse ante los que estaban sentados, los invitados, lavaba con agua los pies para sacar esa tierra y luego le perfumaba los pies con el perfume. Esto es lo que hace María, siendo que ella era una creyente, siendo que ella era amiga de Jesús, porque los tres hermanos eran amigos, tenían este título, ellos son los amigos de Jesús. Qué lindo, ¿no? Tener una relación, vuelvo al punto anterior, que el Señor diga: Juan es mi amigo. ¡Wow! Yo quisiera saber lo que habla Juan con Jesús, porque quiero enterarme, o Liliana, ¿sí? o Quimei cuando crezca un poquito y pueda conocer al Señor, o cualquiera de nosotros, ¿no? Que Él diga de nosotros: Él es mi amigo, ella es mi amiga. Guarda, no lo toquen porque es amigo de Jesús. La chapa más grande, ¿no? Amigo de Jesús. Y aquí la amiga se pone a los pies como una esclava y lava los pies, perfuma los pies y luego de perfumarlos con sus cabellos los seca como si fuera la toalla. Un acto de adoración. Más que amiga, más que sierva, un acto de entregarse al Maestro, entregarse al Señor. Entonces aquí vemos la tercera palabrita que sería, una es latreia, que es adoración, pero hay una más precisa que es proskineo. Proskineo significa adorar o reconocer a otro o darle homenaje, pero de rodillas. Proskineo es también arrodillarse. Entonces está adorando a Jesús con este acto. No solo adoramos cuando digo te adoro Jesús, sino cuando hago algo para Él, para reconocerlo. Aunque nadie me vea, quizás me arrodillo en mi habitación y ahí lo adoro, ¿sí? O quizás sirvo a otra persona porque necesito a otra persona y estoy haciéndolo para el Señor. Todo esto de la comunión, el servicio y la adoración, las tres acciones que estoy hablando de los verdaderos creyentes se pueden mezclar en nuestra vida cotidiana y uno no sabe, bueno, ¿estoy sirviendo o estoy adorando? O también estoy en comunión. Bueno, las tres cosas, no se puede una sin las otras, ¿no? Cuando adoro, también puedo estar sirviendo y también puedo estar teniendo relación con Jesús. Bueno, estos son los primeros tres personajes que nos enseñan estas verdades, ¿no? Servir, adorar y también tener comunión. Pero luego en el versículo 4, 5 y 6
aparece un nuevo personaje que es Judas Iscariote. Y aquí tenemos las acciones de aquellos que parecen ser creyentes, pero no lo son, de los falsos cristianos. Lo vemos claramente en la vida de Judas. Judas dice, pero este perfume podríamos haberlo vendido y darlo a los pobres, hacer un acto de amor, un acto de misericordia y bendecir a todas las personas que están necesitadas, ¿sí? Muchos se llenan la boca hablando de los pobres, pero no tienen su corazón con los pobres, queridos hermanos, se los tengo que decir claramente. Y entonces, aquí está él, pero Juan, que estaba en esa cena, y escribe mucho tiempo después acordándose de las acciones de este hombre, dice claramente, no lo dice porque él tuviera cuidado, porque se preocupara por la necesidad de los pobres, sino que como era el tesorero de los 12, él tenía la bolsa, dice, y todas las ofrendas que las personas daban para el ministerio de Jesús, él las guardaba, pero dice ahí, sustraía, fíjese en el versículo 6, como era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. De ahí yo imagino que viene esa frase popular, metió la mano en la bolsa o en la lata, ¿no? Bueno, la cuestión que Judas no tenía un corazón para las necesidades de los pobres, sino que simplemente era una excusa para que ese dinero fuera a sus manos, a la bolsa y de ahí a su mano. Entonces, aquí vemos la acción de aquellos que son falsos creyentes, falsos creyentes en Cristo Jesús y que siempre van a usar la fe y hasta la misma palabra de Dios para sus fines egoístas, para sus ambiciones deshonestas. Entonces está allí Judas como ejemplo de todos esos que presenta una excusa muy valedera y muy buena para ocultar su agenda personal y querer sustraer de lo que la gente con sinceridad daba para el Señor. Algunas de las excusas más clásicas en nuestro siglo XX y XXI son los pobres, son las necesidades de las personas, es nuestra libertad y también la Biblia. Tristemente, a través de toda la historia de la humanidad, aquellos que no eran creyentes en Cristo Jesús y luego que fueron estos últimos 20 siglos de la era cristiana, todos aquellos que no son verdaderos creyentes y tienen algún tipo de liderazgo o poder o lo que fuere, siempre han presentado alguna excusa de tipo religiosa como para justificar que lo que hacían, aunque está en contra claramente de lo que dice la palabra de Dios, era necesario por un bien mayor, que eran los pobres, o era la libertad, o era nuestra democracia, o era, no sé, la civilización. En el siglo XIX llevamos la civilización. Mentira, destruyeron decenas y decenas de civilizaciones diferentes por tener solamente el pecado de que no eran occidentales, ¿sí? Y supuestamente cristianas. Esto lo cuenta la historia, sin ningún ánimo de hablar de ninguna causa política. Pero siempre las justificaciones ideológicas han sido una excusa tomada de la Biblia, ¿sí? O de lo que como sociedad queremos más para justificar cosas que son injustificables. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas porque el creyente, dice la palabra, que es una persona sincera, habla la verdad, o así debe ser. Pero el que finge ser creyente tiene un léxico cristiano a veces y también tiene una agenda oculta. Entonces te quiere vender constantemente gato por liebre, así como decimos popularmente, ¿no? Gato por liebre. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Y cuál es el cuidado? ¿Voy a desconfiar de todas las personas que me hablan? No. Cuando conozco la verdad, que es la palabra de Dios indiscutida,
Me muestra cómo Dios espera que yo sea o lo que Él quiere hacer en mi vida, y también me hace ver cómo es la naturaleza humana, cómo somos los seres humanos. Y esto se replica a instituciones y a naciones, ¿sí? Entonces sabemos que detrás de las excusas, que son muy lindas, siempre hay una agenda oculta lista para lograr fines que no son los de la palabra de Dios. Así que usted tiene que tener en claro la palabra de Dios para que pueda descubrir esto, que se nota a la legua cuando uno es creyente, ¿sí? Lo puede ver claramente cuando uno tiene a Jesús en el corazón, la verdad de Dios. Bueno, pero hay otro personaje interesante en el versículo 7, que es Jesús. Aquí aparece Jesús como único personaje y lo primero que dice es: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Qué lamentable verdad, ¿no? Mas a mí no siempre me tendréis. Jesús es el que juzga las acciones de los verdaderos creyentes y también las acciones de los que parecen, pero no lo son. Lo primero que le dice es: déjala, diciéndole: Judas, no te metas, no entendés lo que está haciendo. Estás juzgando lo que ella hace, pero lo que ella hace no lo entendés, así que dejala tranquila. Quiere decir que cada uno de nosotros, lamentablemente, si no lo tenemos ahora, que somos creyentes, lo hemos tenido, la actitud de mirar al otro y siempre encontrarle un defecto. Los seres humanos parece que somos así. Si el otro se parece a mí, es un campeón. Si la hermana se parece a mí, es una campeona. Pero si tiene algo diferente, ya me llama la atención. Entonces la tendencia normal de la mente, esto es la tendencia que tenemos hacia lo malo, que dice la Biblia que es el pecado, y también lo cultural, ¿no? Entonces, si lo vemos diferente, ya nos parece malo, nos parece peor que lo nuestro, inferior, nos ponemos como modelo. Entonces, la Biblia, Jesús nos habla claramente de no juzgar a nadie. Tristemente, muchas personas que no conocen al Señor, esto es una autorreflexión que he logrado, nos están enseñando una verdad bíblica que tendríamos que haber aprendido hace 2000 años, queridos hermanos y hermanas. No poner el dedo acusatorio sobre los demás, porque ellos tendrán ese problema que vos ves claramente. Pero te tenés que mirar en el espejo, hacer el ejercicio diario de mirarte en el espejo, y te vas a llevar la sorpresa que la palabra de Dios habla de tu vida, así con el dedo, ¿no? Y habla de mi vida, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado porque por causa del pecado todos hemos venido medio fallados. Unos para este lado y otros para aquel lado, y unos para arriba y otros, no interesa, pero todos venimos ya fallados de fábrica. Entonces tenemos que mirar a Jesús y clamar a Dios que nos ayude a ser como Jesús es. Es lo que quiere Dios, transformarnos a la imagen de Jesucristo. Bueno, voy a avanzar. Dice aquí el versículo: déjala, y luego dice: para mi sepultura lo ha guardado, está anunciando su muerte, y dice: a los pobres siempre los tendré. Algunos pícaros han tomado esta frase de Jesús y la han transformado. Porque él está hablando de su muerte, así que se está refiriendo a los pobres de esa época. No necesariamente es una palabra que Jesús dice que siempre van a estar los pobres. Bueno, parece que en Latinoamérica sí, pero no en todos los lugares. Puede ser que logremos algún día no ser tan pobres como no tener para comer, indigente. Pero entonces algunos pícaros han tomado esa frase, hasta Jesús lo dijo. Así que si yo tengo y vos no tenés, es lo natural, es lo que Dios quiere. Cuidado con esto, ¿eh? Es tergiversar las palabras del Señor. Dios quiere bendecirte, dice en la segunda de Juan: amado o amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,
así como tu alma prospera. Así como crecemos en relación con Dios, Dios nos va a bendecir. Pero tener cuidado con no tergiversar lo de Dios. Y finalizamos, hay otro gran personaje que es las grandes multitudes de judíos que supieron que Jesús estaba ahí y salieron de Jerusalén en manada para ver a Jesús. Dice ahí que querían verlo, pero dice no solamente salieron por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Así que aquí Lázaro, junto con Jesús y las multitudes, es otro de los protagonistas, pero el Lázaro tiene su momento de fama, ¿no? Querían ver a Jesús, pero también querían ver a Lázaro, ¿no? Interesante esto. Y luego dice, los principales sacerdotes, estos son protagonistas también, acordaron dar muerte también a Lázaro. Eran gente tan cerrada, tan hostil a Jesús, no querían conocer la verdad, aunque la conocían, no querían aceptarla, que estaban dispuestos no solo a matar a Jesús, querían matar la verdad, sino que también querían matar el milagro de Jesús, lo querían borrar a Lázaro. Mire qué mentalidad tan terrible. Y luego dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, no solo que querían matar a Lázaro, sino también, no solo a Jesús, sino también a Lázaro, porque no querían perder sus privilegios y no querían aceptar la verdad. Hermanos queridos, voy a terminar ya, pero quiero decirles algo muy importante, que nosotros en esta vida vivimos nuestra vida cristiana, en este mundo en el que vivimos, tan alocado, tan difícil, vivimos nuestra vida cristiana, como si fuera que estamos viviendo o representando una obra de teatro. Estamos, como se dice, en el lugar del teatro, ¿verdad? Y todos nos están observando, ¿sí? Estamos viviendo una obra de teatro que es nuestra vida cristiana y no estamos actuando, estamos viviendo nuestra verdad, nuestra realidad. Y todos los demás están mirando cómo vivimos. Entonces, la pregunta de aquellos que no conocen al Jesús es muy clara. ¿Estos son verdaderos seguidores de Jesús o son los falsos que toda la vida, durante toda la historia, nos han mentido? Nos han hablado de Jesús, de Dios y de la Biblia y de otras cuantas cosas, pero siempre su agenda oculta era engañarnos para quitarnos lo mucho o poco que tengamos. Entonces, ahí estamos nosotros. Vamos a vivir la verdad de Cristo como Cristo la enseñó, ¿o vamos a sumar a ese grupo de aquellos que fingen ser hijos de Dios? Porque tienen agendas ocultas, justifican lo injustificable y quieren apropiarse de lo que no les corresponde. Entonces, tenemos que vivir la vida con Jesús como Él la enseñó. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil. Tengo ese tiempo de relación con Jesús. Eso hace que mi vida comience a cambiar paulatinamente y parecerme más a Jesús. Las abuelas decían, mira con quién andas y te diré quién eres. Las juntas, las relaciones, las amistades nos forman como persona. Todos somos influenciables por las masas. Entonces, si estamos en relación con Jesús, nos vamos a parecer a Él. Esto es así. Yo digo que la santidad de Jesús se pega, es contagiosa. Cuanto más estás con Él, más te pareces a Él. Y por supuesto que si tengo esa relación, también es muy importante que me postre ante Él y lo adore, porque Él sigue siendo el Salvador y Dios, aunque Él me llama su amigo y te llama su amigo o su amiga. Pero también es importante que no me quede en la habitación disfrutando de mi vida cristiana, sino que tengo que salir de ese lugar para servir a los demás. ¿Y cómo sirvo a los demás? Dando la palabra de Jesús. Fíjense que las multitudes querían ver a Jesús y querían ver a Lázaro.
el milagro que hizo Jesús en Lázaro es el que despertó el avivamiento en las multitudes y no solo buscaban a Jesús, sino también querían ver el milagro. Que tu milagro, los milagros que Dios haya hecho en tu vida, sean los que produzcan el avivamiento en las personas que estás orando. Tenemos que contarle, ahí está el servicio, contarle a las personas lo que Jesús hizo en tu vida. Ahí está la hermana Marcela, que ya ha contado reiteradas veces cómo Dios la sanó de cáncer. La otra hermana también que ha contado cómo la sanó de una enfermedad terminal, virósica, que no hay todavía cura para esa enfermedad. Sin embargo, la sanó. ¿Y cuántos han dado testimonio del trabajo que han conseguido y la solución a los problemas matrimoniales, familiares, con los hijos, las deudas y tantos milagros que hemos contado? Eso es la forma de servir a Jesús, ¿sí? Ya que le adorás y tenés relación con Él. La gran pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar a hacer esto que el Señor quiere? Esa relación, esa adoración postrados y ese servicio a través de contar tu milagro para que otros puedan creer en Él. ¿Cuándo vas a comenzar? Yo estaría ya sacando la agenda, ahí domingo, que generalmente no agendamos nada, y poner hora, oración, estudio o lectura de la palabra de Dios. También pondría allí, te estoy dando ideas, ¿no? WhatsApp, llamar a, cuento mi milagro. Me filmo 20 segundos en ese spot publicitario que haces y se lo mandás a tus contactos, amigos, amigas, familiares, vecinos. Les quiero contar una buena noticia en este tiempo tan horrible de noticias malas, ¿sí? Quiero contarles una noticia. ¿Cuál es? Jesús me sanó. Acá tengo los estudios. No tenía trabajo, pedí oración y tengo el trabajo en medio de la pandemia, como ya hemos contado que a algún hermano le pasó. Entonces tenemos las herramientas para adorarle, tenemos las herramientas para tener comunión con Él y tenemos las herramientas para servirle. Así que, como decimos en ese coro, depende de vos. Dios ha hecho todo lo necesario, ¿sí? Dios ha hecho todo lo necesario para bendecirte y para que puedas cumplir los sueños de Dios. Ahora depende de ti y depende de mí. Yo les voy a invitar a que se pongan en pie, vamos a hacer una oración y vamos a seguir con todos los que nos siguen en las redes. Un minuto, vamos a cerrar los ojos. Pensá en lo que dice la palabra de Dios. Quiere que le adores, quiere que tengas relación de amigo con Él y también quiere que le sirvas. Cerrá tus ojos, hacete tu propio examen, porque Dios no juzga a nadie. Te ha entregado todo el juicio a vos para que te mires adentro y digas, ¿estoy bien? ¿Parezco creyente verdadero? O aunque soy verdadero, no parezco verdadero. Cerrá tus ojos y vamos a orar al Señor. Es importante que pongas en la agenda mental, voy a empezar a adorarle, voy a empezar a tener comunión con Él, voy a empezar a servirle. Y si ya lo haces, vuelvo a agendar, lo voy a hacer mucho más cada día. Cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos abrir una vez más nuestro corazón a ti y decirte que te hemos conocido a Jesús, sabemos porque tu palabra, tu espíritu en nosotros, Señor, nos muestra que somos verdaderos hijos de Dios, que no andamos con excusas absurdas para ambiciones deshonestas, sino que estamos buscando cada día la verdad. Queremos, Señor, tomar una vez más la decisión de adorarte cada día, adorarte profundamente, como lo hizo María en ese acto de derramar el perfume. Queremos estar en una comunión, en un ida y vuelta, en una conversación contigo cada día, así como Lázaro sentado a la mesa escuchándote, seguramente preguntándote y teniendo esa relación de amistad. Queremos profundizar nuestro servicio como Marta, Señor, que te servía.
Queremos dar el testimonio de nuestro milagro para que muchos crean a tu palabra y crean al milagro, aunque nuestras palabras no las estimen, pero crean lo que es imposible negar, Señor, lo que es imposible de discutir, de cuestionar, de cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, danos la creatividad. Serán las redes, será tocar la puerta, será el folleto, será el método humano que sea, pero queremos transmitir tu palabra. Queremos transmitir esta relación que tenemos contigo y tus milagros a aquellos que no te conocen, para que sean de las multitudes que vienen a conocerte a ti, pero porque primero nos han conocido a nosotros y tu milagro en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y le damos un aplauso al Señor Jesús. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Sí? Estamos terminando. Saludamos a todos los que nos acompañan en las redes. Les invitamos a seguirnos en las redes. Queremos conocer más a Jesús. Y si ustedes quieren conocer más a Jesús, los invitamos a buscarlo juntos. Dios les bendiga.